Hola, sexigenarias. Y sexigenarios. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Últimamente está de moda hablar de longevidad. Los avances científicos han permitido dar un salto en la esperanza de vida como nunca antes había ocurrido. Y los límites de la vida parece que se van alejando. Dentro de poco veremos que los centenarios serán multitud e incluso hay pronósticos de llegar a los 150 o a la inmortalidad, que cuando nos ponemos a soñar, ¿para qué vamos a quedarnos cortos? Hasta ahora habíamos hablado de ir retrasando el envejecimiento para vivir con plenitud esos años extra de vida. Pero nuestra invitada de hoy nos lleva un paso más allá. Nos habla de rejuvenecer. O enjuvenecer, como le gusta decir a ella. Ella es Carmen Jiménez Cuenca, autora del libro Objetivo Rejuvenecer, a la que, como nos gusta hacer en este podcast, le hemos robado el título para este episodio. Carmen es pionera del coaching en España y es la precursora y líder de anti-aging. Formada en psicología psicoenergética, es una de las mejores divulgadoras de la nueva filosofía del rejuvenecimiento. Además, Carmen es miembro de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad y de la Fundación Instituto Europeo para el Estudio de la Longevidad. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Bueno, Carmen, tenemos tantísimas cosas que preguntarte que vamos a empezar por algo que nos ha despertado la curiosidad. ¿Por qué te decidiste a estudiar la longevidad y sobre todo el rejuvenecimiento? Pues hace 20 años, más o menos, vino a mi consulta de coaching una mujer maravillosa, Isabel, de 80 y pocos años, para que la acompañara en un proceso de crecimiento personal. Disfrutamos mucho las dos, muy satisfactorio para ella. Y cuando acabó el proceso, unos 3 meses después, Isabel me propuso que diseñara, que creara un programa de coaching dirigido a mayores de 70 años, mayores en crecimiento permanente. Entonces, pues me hizo mucha ilusión y además Isabel tenía mucho poder de convocatoria porque pertenecía a una familia propietaria de un importante grupo mediático y pues todo encajaba como muy bien y estábamos muy ilusionadas las dos. Finalmente el proyecto no se materializó porque poco antes del lanzamiento Isabel sufrió la pérdida de una hija y se quedó destrozada y sin ganas de nada. Así que a mí se me quedaba grande porque yo no tenía, sin la estructura que ella me proporcionaba, yo no tenía suficiente músculo como para atraer a personas de mayores de 70 que hace 20 años no son como los 70 de ahora y los 80 de ahora, no tenían el dinamismo, la vida activa, la curiosidad, el interés. Y entonces, lo que hice fue reorientarme al estadio más anterior, ¿no? El anti-aging, dirigido a personas más jóvenes que finalmente es lo mismo porque preparas a las personas para una longevidad en plenitud, ¿no? Así que empecé a visitar a especialistas que yo consideraba entonces que tenían que ver con el antienvejecimiento, que eran prácticamente especialistas de todas clases, porque es el anti-aging, la longevidad saludable, es multifactorial, o sea, trabajas de manera integral todos los aspectos del ser. Así que, fui a visitarles y a hablar con ellos, a presentarles mi programa y también a recabar información. Y a todos les pareció una idea estupenda que yo con el coaching pudiera facilitar a sus pacientes la adherencia a los tratamientos, el seguir las dietas, el ejercicio, los hábitos saludables y tal. Así que, a mí me animó mucho y continué y tiempo un poco más tarde, en un programa de televisión, coincidí con el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Antienvejecimiento y Longevidad, SEMAL, que Sonsoles ha mencionado, y para mí fue una sorpresa, porque qué maravilla que ya existía una medicina de antienvejecimiento, ¿no? Fue estupendo. El flechazo fue mutuo porque a ellos, al presidente le interesó mucho mi enfoque, mi perspectiva, la actividad que yo venía ya desempeñando, y entonces me invitaron a participar como ponente
ese mismo año en el Congreso Internacional Anual que celebran. Y bueno, pues a partir de ese momento ya pues he sido miembro activa de SEMAL, participando como ponente en varias ediciones y también dictando talleres y cursos para miembros de SEMAL. Y bueno, pues Qué interesante de repente que haya gente, ¿no? A partir de los 70, o esta señora Isabel, ¿no? A partir de los 80, sí, con ese espíritu de crecimiento personal. Es maravilloso, ¿no? Que no dejemos de crecer. totalmente. Carmen, nosotros a ti te conocimos a través del libro del doctor Durante, Joven a los 100, donde colaborabas con un capítulo que se llamaba precisamente Enjuvenecer, que a mí me parece una palabra súper potente. Envejecer, enjuvenecer, ¿no? Ujú. ¿De dónde sacaste este término? ¿Y cómo lo has desarrollado, ¿no? Es maravilloso el término. Mira, antes querría comentar que el término envejecimiento saludable, que es un término, un concepto que ha sido muy beneficioso y ha tenido una utilidad muy grande, ¿no?, en los últimos años, desde mi perspectiva, está siendo trascendido y sustituido por el de longevidad saludable. El término envejecimiento tiene una connotación Un poco edadista. que no está alineado con el tipo de longevidad que buscamos, que queremos. Entonces, a mí, por ejemplo, las palabras viejo, vieja, aplicadas a una persona, a un ser humano, me parece que no me gusta nada, porque hace alusión como a algo que no tiene valor, algo inútil, ¿no?, una cosa vieja. Entonces, me parece que no tenemos que consentir eso. Claro, las cosas son las que están viejas, las personas no. Eso es. Entonces, siendo realistas, es verdad que el paso del tiempo nos deja marcas, nos deja huellas, y eso hay que aceptarlo. Porque si no aceptamos algo que es, Eso es vida. pero Estas marcas son vida. sí, pero además no hay nada definitivo, pero mientras que están, o a lo mejor están para siempre, ¿no? O a lo mejor consigues revertirlo de alguna manera, ¿no? Pero mientras que están, como tú dices, es vida y tenía un amigo conservador de monumentos artísticos que llamaba a las cosas antiguas los besitos del tiempo. Ah, qué bonito, qué bonito. Sí. Entonces, la aceptación es indispensable, porque si no aceptamos no solo el envejecimiento, sino cualquier cosa en la vida, si no aceptamos, el rechazo de lo que es genera sufrimiento. Y el sufrimiento debilita, enferma y envejece. Así que bueno, Pero enjuvenecer es Ujú. que es perfecto el término, ¿no? Sí, enjuvenece. Es el nombre de mi método de coaching, de coaching anti-aging, es mi marca. Significa rejuvenecer evolucionando. O sea, revertir la edad biológica sin frenar la evolución, porque casi todos queremos rejuvenecer, pero casi todos también estamos muy satisfechos con las experiencias y el conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Y además queremos seguir aprendiendo y adquiriendo en beneficio nuestro esa experiencia y también en el beneficio de las personas de nuestro entorno que nos rodean, ¿no? Has dicho ahora la edad biológica y a mí me llamó la atención cuando decías que la edad cronológica es un dato, pero la edad biológica es una decisión. ¿Cómo es esto? Sí, es una decisión. La edad cronológica es la fecha de nacimiento. La que te pone en tu carnet. Sí, dices. nos da información, nos da datos, nos da coordenadas, son referencias. Por eso ahora que se oye mucho eso de la edad es solo un número, es literalmente así, porque lo que nos está dando es eso, información, coordenadas. La edad biológica es la edad que realmente
tiene nuestro organismo, la edad que tienen nuestros órganos, nuestras vísceras, las funciones que los órganos y las vísceras desempeñan. Claro, la mente el cerebro es un órgano también. Entonces, eso no siempre coincide la edad biológica con la edad cronológica. De hecho, a partir de los 49, 50 años más o menos, hay distintas direcciones de envejecimiento. Y hay personas que tienen unas condiciones físicas, mentales, psicológicas y una actitud muy diferente, aun teniendo la misma edad. Entonces, en la actualidad es posible revertir, gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología, combinados con las terapias de integración cuerpo-mente, es posible revertir la edad biológica en unos 20-25 años por debajo de la edad cronológica. ¡Bárbaro! Y esto se consigue esto es maravilloso porque se consigue a través de los apropiados hábitos de vida, la llamada epigenética. Epi significa por encima de la genética. Antes pensábamos que todo era la genética, toda la influencia en todo, en la salud, en todo. Y ahora se sabe, los científicos, los biólogos moleculares, los biogerontólogos, que son los que tratan el tema del envejecimiento, están afirmando ya desde hace un tiempo, bastante ya, que el impacto, la influencia de los genes en el envejecimiento no supera el 20%. O sea que el 80% depende de nosotros. Por eso está digo que científicamente probado. Es una elección. Ajá. Nosotros elegimos cómo vivir y de eso depende cómo vamos a estar, ¿no? Uh-huh. En tu libro hablas de la palabra rejuvenecer en forma de 7 claves. Me encantaría que las pudiéramos repasar, si no se nos hace muy tarde, porque es largo, pero es muy interesante. La primera era pensar para rejuvenecer. Explícanos un poco esto, cómo afectan los pensamientos al envejecimiento, ¿no? Y qué podemos hacer para ese rejuvenecimiento a través de la mente. Uh-huh. La primera clave elegí que fuera el pensamiento, pensar para rejuvenecer, porque es que en la mente comienza todo. En nuestra mente es como el terreno fértil donde cultivamos nuestra realidad. Y bueno, pues lo que pensamos es muy importante, porque eso va a generar lo que tenemos. ¿Qué es lo que pensamos del envejecimiento en este caso, ¿no? ¿Qué pensamos del rejuvenecimiento? ¿Qué pensamos de la longevidad, ¿no? Lo que pensamos depende de lo que pensemos, en este caso acerca del envejecimiento, del rejuvenecimiento, de la longevidad, nos hace sentir de determinada manera. Y ese sentir provoca que nos comportemos de un modo, determina nuestra actitud, y la actitud marca la diferencia en el camino del rejuvenecimiento. Que el propio pensamiento de que rejuvenecer es posible ya nos rejuvenece. Esto es como la actitud. El pensarlo, ya decir, pues se puede, ¿no? Y no es un pensamiento estrafalario ni fantasioso, porque además de las abundantes evidencias científicas de que se puede rejuvenecer, se puede revertir la edad biológica, además de eso, pues contamos con muchos ejemplos, muchos modelos alrededor nuestro, desde famosos que todo el mundo conocemos, hasta personas de nuestro entorno que no sabemos porque no hemos visto sus biomarcadores ni sus analíticas clínicas, que muchas personas ya las tienen, y ahí se ve el desfase entre unas edades cronológicas y biológicas, pero son personas que de manera evidente, por el estilo de vida que hacen y por su aspecto físico, demuestran una edad biológica muy por debajo de la Pero edad Carmen, biológica. yo entiendo que no solamente lo que pensamos del rejuvenecimiento, que si ya piensas que no es posible, pues apaga y vámonos, sino lo que piensas sobre la vida, porque no es lo mismo levantarte y pensar que da igual la edad que tengas, puedes salir a la calle con curiosidad, con ganas de vivir, con apetito por vivir, y eso tiene que influir sí o sí en el propio proceso. Totalmente. Bueno, es que yo creo que enlaza con la clave 7, que era la de la actitud, ¿no?
no solamente lo que, cómo te sientes, sino también lo que te dices, tu pensamiento, ¿no? Claro, es que por eso todo parte, cuando el pensamiento es que todo parte desde el pensamiento, porque cualquiera de las demás claves parten de lo que pensamos. Por Que eso le has puesto pensemos, la primera. claro, pensamos que es posible y entonces ya me predispongo a hacer todo lo demás. Y después una clave te va llevando a las demás. Y además, o sea, tengo que pensar que rejuvenecer es posible para decir, venga, voy a alimentarme de determinada manera, hago ejercicio. O sea, que el pensamiento es lo inicial. Pero después, cuando ya estoy en la clave, en cada una de ellas, tengo que seguir pensando cuáles son los alimentos que realmente me rejuvenecen. Esa es la clave del Y cuáles son las dietas y de qué manera y a qué horas, en qué horarios y combinado de qué forma y la logística, cómo tengo que comprarlo para tenerlo en casa y no tener que improvisar. O sea, todo es pensamiento y después tengo que poner la atención en eso que pienso para irlo manteniendo. En esa clave 2, que es la de la comida, bueno, el libro tiene muchísimo detalle o sea, diferentes dietas, pero entonces sería imposible abarcarlo aquí. Ahora, es muy interesante cómo lo planteas. Pero si tú pudieras resumir sí o sí, ¿cuál es lo que tú piensas que es imprescindible para rejuvenecer? En la alimentación, primero el concepto inicial, ¿no? De que alimentarnos saludablemente es un acto de autocuidado, es un regalo que nos hacemos, tiene que ver con la autoestima. Entonces, es darle a mi querido cuerpo lo que necesita para sentir bienestar y desempeñar todas sus funciones, los nutrientes que necesita. Entonces, ¿cuáles son esos nutrientes? Pues son macronutrientes, hay que darles a diario proteínas, hidratos de carbono y grasas saludables, porque son los ladrillos con los que se construyen los tejidos, los órganos, todo. Hay que darle micronutrientes, que son también los mismos alimentos, pero que muy ricos en vitaminas y minerales y oligoelementos, porque son los que hacen que se puedan asimilar los macronutrientes. Y después, bueno, pues hay que tomar alimentos que sean reales, que provengan de fuentes naturales, que no Ultraprocesados. no ultraprocesados, evitar el azúcar, evitar las harinas refinadas, estar bien hidratados, dedicar también alguna atención al tema de la desintoxicación, de la depuración, ¿no? Haciendo algún tipo de ayuno más o menos exigente según el proceso en el que está la persona, ¿no? Y bueno, Tú has visto la clave 1, que era el pensamiento, y la clave 2, que era la comida. La clave 3, que a mí me ha encantado, es moverse y descansar para rejuvenecer. Y me hace gracia que los hayas puesto juntos porque en principio parece que fueran opuestos, ¿no? Moverse y descansar. ¿Son complementarios? ¿Por qué los has puesto juntos? es necesariamente complementarios, porque con el movimiento, que es indispensable el movimiento es vida, lo que no se usa se pierde, tenemos que movernos. Y bueno, pues ahí en esa clave pues se trata todos los aspectos de cómo moverse, de qué manera, para conseguir ese rejuvenecimiento. Pero claro, todo lo que se desgasta durante el día y con el movimiento hay que recuperarlo, hay que regenerarlo. Claro. Y se hace a través del descanso reparador, que es el complemento a base de, bueno, pues el sueño, por supuesto, la meditación, que es una de las mejores maneras también de reparar y de regenerarse y de rejuvenecer, científicamente demostrado además, y a través de sencillamente parar, que esta cultura del hacer en la que estamos inmersos, pues es como que entramos en pánico si hay que parar y qué hago y qué aburrimiento y no hago nada, ¿no? Pero es cierto, Carmen, que la edad y el envejecimiento del cuerpo físicamente te impide a veces unos ejercicios que a lo mejor hasta ahora sí que hacías, ¿no? Yo me estoy planteando, por ejemplo, dejar de esquiar, pues entre otras cosas porque no paro de caerme, cosa que antes no me ocurría. ¿Qué ejercicio crees que es bueno? ¿De qué manera podemos seguir haciendo ejercicio sin necesidad de hacernos daño físicamente, ¿no? Porque nuestro cuerpo ya no puede con todo lo que hacíamos a lo mejor hasta ahora. Vuelve a ser algo muy mental, son soles, porque
porque en realidad dentro de la filosofía enjuvenece o de rejuvenecimiento, ese pensamiento no tiene por qué estar. Si está, es perfecto, y tú tomas las medidas de acuerdo con eso, pero no tenemos por qué prever que porque nos hacemos mayores tenemos que dejar de hacer cosas. Hay esquiadores que esquían con 90 años en muy buenas condiciones. Entonces, pero igualmente tú sientes que es un momento y no pasa nada porque tú puedes adaptar, teniendo muy claro que es indispensable, porque si dejamos de movernos no solamente perdemos la movilidad, que ya es importante, es que perdemos la salud. Entonces, bueno, pues es evidente. De hecho, dices en tu libro, no nos hacemos viejos ¿cómo es? No dejas de moverte porque te haces viejo, sino que te haces viejo porque dejas mover. Así que, bueno, mantener el movimiento y que sea un movimiento, por supuesto, el sedentarismo es muy grave, se pasan muchas horas sentados, ¿no? Hay que levantarse cada 45, cada hora y media, hacer unos estiramientos, caminar un poquito, hacer unas sentadillas, algo para activar. Y después durante la semana pues hacer movimiento que sea aeróbico, de subir, o sea, caminar deprisa, correr, nadar, bicicleta. Y seguramente eso nos lleve a dormir mejor. Claro, sin duda. O sea, el ejercicio aeróbico mejora casi todas las funciones del organismo, entre ellas el predisponerte para un descanso reparador. La musculación, que ahora mismo es como lo más, ¿no?, de lo que más se habla, porque es un potentísimo recuperador y que favorece también, pues mantiene las funciones corporales, la masa. No sé si sabéis que a partir de los 30 años perdemos un 8% de la masa muscular por cada década. Quiere decir que si no hacemos nada por evitarlo, a los 69 años habremos perdido el 30% de la musculatura. ¡Qué bárbaro! Entonces, bueno, pues es... Oye, ¿y desde los 70? Que parecía a los 30, es por eso, los niños están perdiendo ya masa muscular. Sí, lo que pasa es que, bueno, es un 8% cada década y parece que no se nota, pero después todo va acumulándose, ¿no? A ver, avanzamos, siguiente clave. A mí esta me encantó, es la clave 4, sentir para rejuvenecer. Todo lo que tiene que ver con las emociones y eso, ¿por qué eso es importante? Emoción significa energía en movimiento. Energía en movimiento. De energía, emoción, movimiento, energía en movimiento. Nuestro cuerpo material está hecho de átomos y los átomos están compuestos de partículas que se están moviendo continuamente. Es lo que la física llama energía. Entonces, la energía vibra y vibra en distintas frecuencias. Las emociones son las distintas frecuencias en las que vibra nuestra energía. Hay emociones como el amor y las demás emociones positivas que son de alta frecuencia y nos hacen sentir arriba, ligeros, livianos, a gusto, ¿no? Y lo decimos literalmente, hoy estoy como que floto, estoy en las nubes, ¿no? Porque es esa sensación de bienestar, de liviandad. Tienen el patrón es parecido, son una longitud de onda corta y rápida. Entonces, por eso se da esa ligereza. Sin embargo, las emociones negativas, como el miedo, que es como la madre del resto de las emociones negativas, tienen un patrón de frecuencia largo y lento. Entonces, hay como es más tenso, se siente más tenso, más pesado, más apesadumbrado. Y lo decimos, no me llega el alma a los pies, estoy que me caigo, estoy por los suelos, ¿no? Entonces, porque es así, porque además las emociones esas frecuencias están pasando a través de nuestro ADN. Entonces, cuando pasan emociones positivas, tocan en muchos puntos del helicoide y entonces hay más vitalidad. Por eso sentir en positivo, en amor y otras emociones, nos revitaliza, nos rejuvenece. Las emociones negativas, todo lo contrario. Vamos a la clave 5, que está muy relacionada, que es amar para rejuvenecer. ¿Es cierto que las parejas felices viven más y mejor? Sí, a condición de que sean felices. Esta es la clave. Si no, era todo lo contrario. ¿Tú crees que la soledad mata?
la no deseada. La no deseada. No sé si sabéis que en Reino Unido y en Japón hay un ministerio de la soledad. Tal es la dimensión del problema. Es que es tremendo cómo afecta, es una amenaza tremenda para nuestros mayores. Por eso es muy importante el que aprendamos, hagamos una inversión desde más jóvenes para aprender a tener una buena relación con nosotros mismos. Pero hay muchos tipos de amor, efectivamente. El amor a uno mismo, el amor a tu pareja, el amor más sexual. ¿Es una forma de rejuvenecer el sexo? Sí, el sexo es un potente modulador de la salud integral. Mantiene las funciones corporales, mejora el bienestar en general, estimula el cerebro, te sube el ánimo y además durante el sexo pues se liberan, se activan una serie de mensajeros moleculares que nos hacen sentir divinamente. Por ejemplo, las endorfinas, que son una especie de calmantes naturales que nos generan mucho bienestar. Por ejemplo, la dopamina, que es un neurotransmisor pues que nos hace estar con impulso, con ganas, con deseo, con motivación para hacer cosas, nos da energía. También la oxitocina, que es la hormona que te hace sentir apegada a la persona que quieres, ¿no? A la pareja, como ese pegamento de que quieres estar ahí, ¿no? Bueno, hay esperanza porque hay otros tipos de amor, como el amor a la familia, como el amor a los amigos, claro, como el amor a los hijos, como el amor a la lefa. Sí, el amor en cualquier dirección nos hace florecer siempre. Entonces, claro, el amor, para empezar, la base de todo el amor es la autoestima, el amor por uno mismo, el amor propio, está en la base del amor. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie, porque podemos querer. La mayoría de la gente quiere, pero amar no es lo mismo. Ya lo decía Saint-Exupéry en El Principito, ¿no? Amar y querer no es igual. Entonces tenemos que invertir en la autoestima, es fundamental, trabajar la autoestima, porque eso va a redundar después en la manera en que amamos a los Porque demás. yo quiero profundizar en eso. No es egoísmo, es amor propio. En España no solemos decir te amo, solemos decir te quiero. Esa es la manera. ¿Cuál es la diferencia? Pues el te quiero es más exclusivista. Yo te quiero a ti para llenar mi vacío. Y además necesito que tú seas como yo necesito que seas para sentirme yo feliz. Eso es querer. Te amo es dar. Y además es exclusivista y amar es incondicional. O sea, yo te amo, sea como sea. Otra cosa es que a lo mejor te amo incondicionalmente y no puedo estar contigo porque a lo mejor no tenemos una relación que genere una compatibilidad o una satisfacción mutua, pero el amor es mucho más abierto y expansivo. ¡Qué bonito! Sí, yo creo que entonces tenemos que empezar a cambiar la manera en la que nos expresamos. Tenemos que ser más como los italianos, que te amo. Te amo, sí. Más que... Sí, es que además en español como que yo a veces me esfuerzo en decir te amo a las personas que quiero y siento incluso un poco como de timidez, ¿no? Porque parece como que, y sin embargo es... Pues anda que en catalán te estimo. Te estimo. Ya, si esto vamos en grado. Sí. A ver, clave, ¿por cuál íbamos? Clave 6. Gozar para rejuvenecer. El placer como motor de energía. A ver, cuéntanos esta clave. El placer como motor de energía. En realidad lo que nos da energía no es el placer en sí mismo, sino las ganas de repetir lo que te gusta. Eso es lo que nos da energía, porque cuando algo nos genera placer, una comida, una persona, una experiencia, se activa el circuito de la dopamina, ese neurotransmisor que mencionábamos antes. Y entonces ese que es clave dentro de lo que es el placer, ¿no? Pero además es un impulsor.
Entonces lo que hace es que impulsa y moviliza energía para que vayamos a por más de eso que nos gusta. Un Entonces, ejemplo buenísimo es la risa, ¿no? La risa además contagiosa, que alguien se empieza a reír y todo el mundo acaba riéndose, ¿no? Es como una cadena. sí. Tú sabes que en China desde la antigüedad, hay unos templos donde la gente va a reírse. Yo tengo que ir a uno de Yo ellos. también. Con fines terapéuticos. Entonces consideran que el cuerpo es como una caja de resonancias y según te ríes con la A, ja, 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 o con la E, con la I, estás masajeando una parte diferente del cuerpo y, por ejemplo, si en esta parte está el corazón, están los pulmones, pues va a favorecer las funciones y la salud de esa zona y las emociones que están asociadas con cada uno de esos órganos y esas... Buenísimo, buenísimo. Venga, vamos a la clave 7 finalmente, la actitud para rejuvenecer. La hemos mencionado con la primera, que era el pensamiento, quizás están muy unidas y cierra un poco el círculo, ¿no? Quizá de todas tus claves. Háblanos de la actitud. Es como el cierre que incluye todo. La actitud es la disposición interna para reaccionar ante algo. Es como elegimos mirar, sentir y responder a lo que nos pasa. Entonces, tiene 3 ingredientes, 3 variables. Lo primero es qué pienso acerca de algo. En este caso, pues el envejecimiento, la longevidad y tal. El segundo paso es cómo me hace sentir eso que siento. Y lo tercero es qué comportamiento emerge de ese sentir. Esa sería la actitud, ¿no? Entonces, si pienso que con el paso de los años las facultades físicas y mentales se degeneran inexorablemente, que las personas mayores carecen de belleza, que ya no sirven, que pierden facultades, que ya no... pierden autonomía, que se hacen dependientes, que ya no evolucionan, que no aportan a la sociedad, que les duele en el cuerpo, ¿no? Pues entonces, claro, esa disposición mental negativa hará que me sienta, que nos sintamos tristes, inseguros, temerosos, al contemplar los signos de nuestro propio envejecimiento. Con lo cual, quizá de las 7 claves la más difícil es la de la actitud. Yo no diría que es la más difícil, diría que es como un cierre, ¿no? Pero no, porque a las personas que a lo mejor tienen un nivel de estrés muy alto, que son muchas, ¿no? O que les cuesta mucho gestionar las emociones, pues la clave sentir es prioritaria, ¿no? A las personas que tienen problemas con la autoestima, pues el tema del amor, la clave de amar para rejuvenecer. Hay personas que tienen un conflicto con el tema de la alimentación, entonces yo no diría que unas claves son más importantes que las otras. Me parece que el orden es bastante ergonómico, el empezar por el pensar y ir así concatenando. Una cosa te va trayendo a la otra. Sin embargo, no es imperativo. O sea, hay veces en que puedes empezar por alguna otra clave porque hay más urgencia en ir resolviendo. O es lo que tú personalmente te tienes que trabajar más. Sí, o lo que sea. sí. Esto del antienvejecimiento implica un cambio de mentalidad, de cómo la sociedad ve a las personas mayores. ¿Tú crees que como sociedad estamos preparados? Creo que esto es un trabajo in progress y in process. Estamos en ello. Por ejemplo, las personas de 40 años, acordaros que cuando nosotros teníamos 20 veíamos a los de 40 como mayorcísimos. Y ahora los de 40 están, por las propias instituciones, ya están incluidos en los programas de juventud. O sea, jóvenes de tal edad y 40 años, ¿no? A muy poca gente se le ocurre ahora pensar que con 50 años se es viejo. Es que esto ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo con 30 y algo buscar trabajo y la mayoría de los anuncios ponía máximo 35 y ahora ni te lo cuestionas. O sea, por Dios, a los 35 casi están entrando en el mercado laboral. Eso es. Sí. Entonces es verdad que ha cambiado mucho. Y la perspectiva de cuando teníamos 20 a los que tenían 40 o de cuando teníamos 40 a los que tenían 60
Yo creo que también ha cambiado Ha mucho. cambiado mucho. Fijaros que nuestra década nunca mejor dicho, una década verdaderamente prodigiosa, porque nosotros ya, la década de los 60 ya no es la década del declive, es la década del renacimiento, de la libertad, del propósito, porque realmente estás pensando en iniciar cosas, ¿no? El reinventarse, Inventarse, o sea, tenemos se tiene menos en cuenta, somos menos necesitados de la evaluación, de la valoración externa, y tenemos la libertad para ir a aquello que realmente importa y elegir, ¿no? En lugar de, ya no es lo que toca hacer, sino lo que se elige hacer, ¿no? Somos no adultos mayores, adultos plenos, ¿no? Como una generación de transición viva, porque estamos como generación, estamos cambiando un paradigma, o sea, los modelos antiguos de envejecimiento. Has definido fenomenal lo que es ser signarias. Perfecto, o sea, suscribimos todas y cada una de las palabras. Eso es lo que caracteriza a nuestra generación Sí, y a este momento de la vida, que nosotros lo vivíamos desde el vértigo y un poco el miedo, y resultó que lo que nos encontramos era pues el principio de tanto y tan bueno que vamos. claro, Sí. claro, por eso es un renacimiento. Otra pregunta, ¿cómo nos tomamos, por ejemplo, estas 7 claves y cómo las gestionamos, hombres o mujeres? ¿Puede hacer que sea el motivo por el que las mujeres vivimos más que los hombres? Antes hemos comentado que se vive más, científicamente comprobado, en pareja, si tienes una relación feliz, ¿no? Esto es así, sobre todo para los hombres. O sea, los hombres que viven en pareja, felices en pareja, viven más años que los hombres solteros, divorciados o viudos. ¿Mm? Las mujeres no es tanto, no son tan... O sea, y tradicionalmente las mujeres hemos vivido bastante más que los hombres, pero esa distancia se va acortando. Ahora creo que está en 5 años más, pero va bajando muy rápidamente, se va acompasando mucho, porque las mujeres estamos ya sometidas a un nivel de exigencia y de estrés y muy parecido ya, ¿no? En tu libro recoges un montón de tratamientos y de cosas que uno puede hacer en su estilo de vida para aumentar la longevidad, pero no parece que sean precisamente baratos. Vamos caminando a un mundo a doble velocidad en la que los ricos van a vivir más y los pobres van a vivir menos. En cierto sentido, sí, especialmente con el advenimiento del transhumanismo. ¿M? Pero hay alternativas diferentes. Está la alternativa de la bioconservación, ¿no? Que es la vía orgánica, que es una vía pues autosustentable de generar pues salud, eh, rejuvenecimiento y longevidad, ¿no? Basado en pues la propia gestión de la energía y todas estas claves que pueden ayudarnos, ¿no? A rejuvenecer. O sea, no, el transhumanismo no es la única vía. La están planteando de manera atractiva como si fuera la panacea, ¿no? Pero El transhumanismo es el transhumanismo es el uso de la tecnología prácticamente sin límites, y es que conlleva a la hibridación con las máquinas, ¿no? Prótesis de todo tipo, nanotecnología, y de manera, entonces sí, claro, pero nosotros podemos de alguna forma conseguir ese rejuvenecimiento, esa longevidad, sin necesidad de nada de eso. Toda la ciencia que hay ahora mismo, sobre la que está montado todo, es únicamente un 5% de nuestro ADN, porque ese porcentaje es
la parte del ADN que codifica proteínas y está montado sobre eso, bueno, y está fenomenal, fíjate todos los avances que tenemos y de los que disfrutamos y todo eso, pero hay un 95% de nuestro ADN que se llama ADN basura. ¿Cómo se puede llamar basura? No es porque dicen que no sabe, que no sirve, no es que no sirva, es que no se sabe o no ha interesado saber para lo que sirve. Entonces, sin embargo, ahora empieza a haber unos estudios interesantísimos sobre qué pasa con esa cantidad de ADN desconocido. Y ahí hay un material fabuloso para trabajar todos estos aspectos desde la energía. Es lo que trato en el libro que estoy escribiendo ahora. O sea, es una vía. El libro primero, el de Objetivo Rejuvenecer, eran claves como muy concretas, muy tangibles desde lo material, aunque el sentir, las emociones y todo eso tiene que ver con lo energético, pero ahora ya es como, me parece que es muy necesario, y no soy la única que está trabajando esto, hay otros ejemplos de investigadores que están divulgando y trabajando en todas las posibilidades que tenemos como seres humanos que están dormitando en nuestro ADN y que podemos nosotros pues desarrollar. Sí, no sé, sí, desarrollar, explotar. Es un potencial que está en nosotros. Entonces, no podemos dejar de trabajar. Yo como coach, que trabajamos con el potencial de las personas, sea cual sea el objetivo, no me puedo quedar tranquila sabiendo que tenemos un 95% de ADN con una cantidad de información tremenda, aunque no sé, hasta ahora no ha sido utilizada. O sea, ese potencial hay que irlo sacando y puede dar muchísimo de sí. Para las exigenarias y exigenarios que nos escuchen o que nos vean y que puedan pensar en un momento dado, yo ya llego tarde, ¿qué les dirías? Pero a las exigenarias hemos dicho que es puro renacimiento y que es libertad y que es propósito. Yo les diría esta frase que me gusta mucho les recordaría la frase de Antonio Machado, ¿no? Hoy es siempre todavía. Qué bonito. En cada momento, en cada instante, todo comienza. Entonces, aprovecha el momento, empieza, porque hay muchos casos. Mirad, yo tengo, y para las personas que nos estén escuchando, si se interesan, es muy importante, como hemos empezado antes comentando, el tema de el pensar, ¿no? El pensar que se puede rejuvenecer. Entonces, los modelos son fundamentales. Personas de 70, 80, 90, 100 años que están haciendo cosas fabulosas, rompiendo estereotipos y mostrándonos lo que es posible. Yo tengo en mi perfil, en mi cuenta de Instagram, tengo archivados en los destacados nuevos 50, 60, 70, 80. Entonces, yo recomiendo a los exigenarios que nos estén escuchando que vayan y que miren, pues, 60, los nuevos 60, los nuevos 70, los nuevos 80, así, ahí los centenarios y supercentenarios son fabulosos, que están haciendo cosas extraordinarias y rompiendo, ya te digo, todos esos estereotipos. Bueno, pues francamente es el espíritu sexigenario total. Así que los exigenarios no pueden decir para mí ya es tarde. No, es al revés. Es el momento. Porque además, estas personas con estas edades no es que simplemente hayan mantenido, tú antes hablabas de esquiar, mantener, pues si te apetece, si quieres, ¿no? Si no, pues lo modificas y cambias a otro deporte o a otra disciplina. Pero hay muchos de estos casos de personas de 80, de 90, incluso de 100, empezando a hacer cosas por primera vez. Ya, a mí eso me resulta tan inspirador. Ya, muchísimo. Y es que necesitamos modelos. Nosotros, como mencionaba antes, a nivel de generación, somos una generación que está marcando, no como casos aislados, sino como generación. Estamos haciendo un antes y un después, ¿no? Y necesitamos modelos. Nosotros no... Referencias, no lo hemos tenido. Es muy importante.
Qué bien, Carmen. Pues no sabes cómo te agradecemos esta charla porque ha resultado muy interesante. Coincidimos un montón en muchas cosas. Claro. Sí, porque, bueno, es que leyendo tu libro ya sabíamos, o sea, esto no podía ser una sorpresa porque ya sabíamos que íbamos a coincidir mucho, pero tu experiencia trabajando esos aspectos y sobre todo estas claves tan claras, tan precisas, con cosas que pueden hacernos aterrizar algo tan abstracto como es rejuvenecer. No, pues es que rejuveneces Ujú. a base de esos pequeños pasitos Sí, que vas tomando cada día. claro. Además son, como tú dices, baby steps, pasitos. Y sobre esos pasitos, porque hay que ponérselo fácil, pues cuando se están consolidando, pues siempre es un proceso, siempre te va pidiendo más. Y desde esa aceptación vas Eso evolucionando. es, eso es. Maravilloso mensaje el que nos has dejado, Carmen, de Ujú. verdad. Muy sexigénero. Muy sexagenario, Muy totalmente. sexagenario. Oye, pues muchísimas gracias. Quedamos a la espera de tu próximo libro, que nos Muchas gracias. encantará leer en cuanto lo hagas. Y para todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio con nosotras. Y nos vemos en redes sociales. Acordaros que estamos en TikTok, Instagram y ahora también en Facebook.